Yo quise estudiar Derecho porque eso siempre me dijo mi papá. Mi papá era un hombre maestro, digamos que era de una figura importante en su comunidad. Entonces, junto con mi tío y otros eran como líderes que se llaman en su comunidad y pues siempre como hacía trabajo en pro de su comunidad. Entonces, pues digamos es de estas cosas que pasan, ¿no? Hacia la comunidad tal vez hizo cosas favorables, ¿no? En otro ámbito de su vida tal vez no tantas. Entonces él siempre pues decía, ¿no? Yo escuchaba que hablaba, así que iba a ser abogada, pero recién mi mamá me dijo, porque ahora tengo oportunidad de platicar mucho con mi mamá, y dice, ¿sabes? Dice, tú un día me dijiste, cuando estabas chiquita, que tú querías ser abogada para defenderme a mí de tu papá, dice, ¿no? Entonces yo tengo mucho registro de muchas cosas que yo le decía a mi mamá cuando era pequeña, porque yo la vi en ese proceso cuando se separó de mi papá por violencia y ella sufría mucho, o sea, le dolía, pues imagínate, ¿no? Dejar a tu pareja, dejar tu casa, el entorno donde creíste que ibas a ser feliz, y ella lloraba, ¿no? Y yo también me ponía triste con ella. Y ahora lo platicamos. Yo creo que ella también está en su proceso de sanarlo, pero me dice, tú eso me dijiste, dice, por eso ibas a estudiar Derecho. Y yo dije, ay, ¿a poco no? Yo sí tengo registro de muchas cosas que me decía mi papá, pero de lo que me decía mi mamá tal vez no tanto, ¿no? Entonces, yo desde que estaba, creo que en la secundaria, yo ya sabía que iba a estudiar. En este acceso a la educación y a muchos de nuestros derechos fundamentales, pues se vuelve un viacrucis para nosotras, más como mujeres, porque yo a la edad tenía 17 cuando salgo embarazada, ¿no? Entonces, pues yo a esa edad medio sabía de métodos anticonceptivos, pero en realidad no tienes información real, práctica, pronta, no tienes redes de apoyo, la orientadora que era de la escuela, en lugar de que le platicaras cosas y te apoyara, te regañaba, ¿no? Entonces no había confianza. Por eso digo, ahora las niñas, las adolescentes, las jóvenes deben de tener acceso a educación sexual y ese es un derecho humano. Ahora imagínate si hablamos de acceso a esa información en su propia lengua, ¿no? Como sucede en muchas comunidades que las clínicas dicen, vente a poner tu método anticonceptivo, si no, no te dan lo de tu Prospera, por ejemplo, era en ese entonces, ¿no? Y estamos hablando casi de procesos de esterilización forzada, ¿no? Entonces, porque está condicionada, porque hay violencia para que tú te pongas un método anticonceptivo y aparte porque está esta creencia de que los pobres no nos debemos reproducir, de que si eres pobre, ¿por qué tuviste tantos hijos? Tú tienes la culpa, ¿no? O sea, no es así de fácil, las mujeres ni siquiera hemos podido decidir qué método anticonceptivo usar, ¿no? Entonces, te digo, hago contraste con mi historia personal de que yo me embarazo a los 17 y a los 20 ya tenía yo 2 hijos. O sea, imagínate, yo cuando está naciendo mi hija, yo le dije, es que yo quiero que ella me opere, ¿no? Porque no, tengo 20 años, ahí es cuando me cae el 20, ¿no? Tengo 20 años, no terminé mi licenciatura, tengo 2 hijos y está a mi lado una persona que ni siquiera sé si va a estar, siempre me va a apoyar o va a cumplir con su rol de padre, ¿no? Entonces es cuando decido operarme, me hacen la OTB y tengo que tomar como decisiones muy fuertes en mi vida. Yo creo que nadie está preparada para ser mamá. Yo menos estaba preparada para ser mamá. Y ahí cuando yo conozco de nuestros derechos, de que las relaciones sexuales tienen que ser consensuadas, que tú tienes que estar segura, que si algo te incomoda no está bien, pues empiezo y hago como todos estos reflejos de cómo había sido mi vida. Te digo, la única decisión que puedo tomar a los 20 es yo ya no quiero tener hijos. Y no porque no sea algo que yo quisiera, tal vez sí, pero es más, yo antes quería tener 4 hijos, ¿no? Como mi mamá. Pero digo, no, yo no voy a poder mantener a mis hijos, qué calidad de vida les voy a poder ofrecer, no tengo estudios, no tenemos dinero, ¿no? Entonces es como lo que puedo tener ese momento, ¿no? Lo demás que transcurre en los siguientes años, pues obviamente no son tan buenas decisiones, pero yo tengo una red de apoyo muy grande que es mi familia, mi hermana, mis hermanos, mi mamá, mis amigas que me han apoyado, ¿no? Entonces es muy diferente mi historia que de muchas otras mujeres que no pueden salir de esos ciclos de violencia porque no tienen esas redes de apoyo. Eso no tiene uno conciencia, yo no lo hice consciente de que era mi cuerpo, yo nada más lo hice consciente que no iba a poder mantener a mis hijos.
hasta después que empiezo a conocer de nuestros derechos, pues ya me doy cuenta de que esa es tu decisión, ¿no? Si no quieres tener hijos, pues no es obligación que tú le des hijos a tu pareja, ¿no? Haces conciencia y ya tienes como un poquito de claro qué cosa no quieres repetir en tu vida, pero por eso hablamos también del linaje materno, ¿no? Cuando yo empiezo a revisar cómo era la historia de mi mamá, no revisar, sino preguntarle o acordarme, y luego la historia de mi abuelita, no, pues es tremendo, ¿no? O sea, un montón de violencias, tan solo, bueno, no le pedí permiso a mi mamá para hablar de ella, ¿no? Pero estas violencias que vive ella junto a una persona que en algún momento dijo que le iba a amar y le iba a proteger. O sea, es tremenda, pues, ¿no? O sea, mi papá sí era tremendo y por eso no es que ahorita lo odien y que diga, ay, ¿no? Sino más bien que a mí me interesa señalar esa violencia porque muchas veces solemos hacer a nuestros padres intocables. Hasta nuestras mamás nos dicen, no, pues es que es tu papá y así era. Y mi mamá no dice eso, mi mamá dice que sufrió mucho con él. Y a mí me interesa como señalar que no porque sean nuestros padres tenemos que olvidar o perdonar esas violencias, ¿no? Porque mi mamá sí la pasó muy mal con él. Mi mamá ahorita es una señora feliz, fuerte, muy trabajadora ella, muy activa, pero cuando tenía mi edad apenas estaba saliendo de su ciclo de violencia, ¿no? Entonces, cuando también nos vamos un poco a ver la historia de mi abuelita, pues ella también sufrió violencia. Fue violento, muy violento, ¿no? Y no solamente hablando de golpes físicos, ¿no? Sino de lo emocional, de la violencia económica. Mi mamá durante muchos años trabajó en la Ciudad de México para mantener a sus hermanos y mandarle dinero a mi abuelito cuando los hijos no eran de mi mamá, era de mi abuelita y de mi abuelita. Entonces, mi mamá tuvo que salir también a trabajar muy joven, casi siendo una niña como muchas. Cuando revisamos la historia de nuestras tías, las familias, las vecinas, muchas tuvieron que salir a trabajar a la Ciudad de México de sirvientas. Y ¿sabes qué es algo que se me grabó mucho? Dos cosas que me ha dicho mi mamá. Una, que todo el dinero que ganaba se lo mandaba a mi abuelito y que no tenía dinero ni para comprarse toallas higiénicas, ¿no? Que ella, pues como antes, usaban trapos, y eso no era nada malo. Ahorita es más, hasta una ya regresa a usar toallas ecológicas, pero pues antes era porque pues era lo que tenías. Ajá, mi mamá dice que a ella todavía le tocó usar los trapos y que cuando la señora con la que trabajaba la vio, le dijo, ay, hija, ¿por qué estás usando eso, no? Pues, ¿por qué no esto se usa? Mi mamá, ¿no? No, dice, ya, creo que en esa época, no sé, estoy hablando de los 70s, ajá, o un poquito antes, ya habían unas como compresas de algodón, ¿no? Muy grandes y eso usaban. Entonces la señora le dio a mi mamá de esas, ¿no? Ella aprendió que se usaba otra cosa para el cuidado menstrual. Eso fue lo que se me grabó muchísimo porque es algo que te sucede cada mes. Imagínate no tener los utensilios para poder cuidarte y aparte que es un periodo donde tú te pones en lo emocional también muy, muy frágil, ¿no? En los cambios emocionales, en los cuidados, ¿no? Yo a veces hay días que pues, antes no me podía ni mover, ¿no? Y lo otro es que mi mamá me dijo, ella tiene mucho tiempo, dice, ¿sabes qué? Dice, yo cuando estaba, porque antes no existía eso de mechudo y que échale desengrasante y que ni metas las manos, ponte guantes, no, antes a tallarle con el cepillo en el piso. Y dice mi mamá que mientras ella estaba en el piso hincada con un cepillo tallando el piso de la patrona, dijo que ella no se iba a quedar así toda su vida, que ella se prometió a sí misma que no se iba a pasar así toda la vida. Entonces mi mamá, no sé cómo le avisan que hay unas oportunidades de meterse de promotoras culturales y se regresa al pueblo y hace todo eso, porque ella terminó la primaria, creo, no sé. Y en ese momento, obviamente después terminó la licenciatura, incluso ya se había inscrito a la normal para tener 2 o 3 licenciaturas. Bueno, y ella se regresa y ¿sabes quién le hace todo el acompañamiento para que pueda tener su plaza de maestra? Mi abuelita. Mi abuelita así con toda la timidez, con todo ese carácter, ella muy pasiva, ella la llevó, la acompañó, caminaron desde el pueblo hasta Ocotepec, porque antes no había carro, se malpasaban de comida, y la acompañó para que ella se inscribiera a ese programa, que antes no sé si era del INI o cómo, y pudiera tener su plaza como maestra. Y mi abuelita así como
Yo siempre dije, ay no, pues mi abuelita, qué pasiva o qué muy abnegada, que no creo, sino más bien fueron las circunstancias en las que ella creció. Siempre dice mi mamá que lo que le decía es, hija, no dejes tu trabajo, haz lo que quieras, deja a tu marido, pero no dejes tu trabajo. Y ese mensaje lo tiene mi mamá bien grabado de mi abuelita, ¿no? Entonces, ¿cómo revisas también tu genealogía? Lo que llamamos como tus ancestras, tu linaje, ¿no? Tu abuela, la mamá de tu abuela. Y cómo también te vas dando cuenta de que ellas también tuvieron procesos de violencia, pero también procesos casi de sobrevivencia, ¿no? O cómo fueron también transmitiendo esos mensajes a sus hijas y a la vez sus hijas a nosotras, que somos sus hijas, ¿no? Yo estoy segura de que mi hija no va a tener la vida que yo tuve ni que tuvo mi mamá, pero ese también es un esfuerzo muy grande, ¿no? Yo estoy segura de que, por supuesto que yo no tuve la vida que tuvo mi mamá, pero que también se reprodujeron hechos de violencia, tal vez en menor escala, pero cómo también se van reproduciendo, ¿no? Y es como un deber casi de no permitir que tu hija pase lo mismo, ¿no? Porque las mamás lo saben, o sea, lo sabemos, y no es porque tengamos un sexto sentido o porque tengamos, seamos las más sensibles o no sé, sino porque nos damos cuenta de que esa historia se está repitiendo en nuestras hijas. Entonces, yo así me veía cuando no era feliz, ¿no? Yo esos pretextos ponía de cuando tal vez tenía un moretón. Yo igual tenía la misma postura, ¿no? Como recogida, como no feliz, pues, ¿no? Entonces, ella fue mi red de apoyo, por supuesto, también mi hermana, también mis hermanos, ¿no? Dentro de todas sus limitaciones, es la familia la que ha estado en mi caso. Yo sé que hay muchas otras mujeres que no han tenido la oportunidad de que su familia las apoye, ¿no? Al contrario, pero hay amigas, ¿no? Hay vecinas, la señora que siempre te escucha. Como se van encontrando esos medios, ¿no?